En el tránsito entre la antigüedad y la Edad Media hay una figura que más que un filósofo parece un puente: Anicio Manilo Torcuato Severino Boecio, el último romano y el primer medieval. En él se encuentra todavía la claridad del mundo clásico, pero ya se adivina la penumbra teológica que va a marcar los siglos venideros. Su pensamiento, y especialmente su consolación de la filosofía, se levantan como un faro solitario entre dos orillas del tiempo: la razón griega, que declina, y la fe cristiana, que comienza a ordenar el mundo. Boecio nació hacia el año 480, cuando el Imperio Romano ya se había derrumbado en Occidente. Pertenecía a una familia noble, educada en la tradición de Cicerón y de Aristóteles. Su formación fue tan amplia como la época permitía: retórica, música, matemáticas, teología. Llegó a ser senador, pero su destino no fue político. Fue acusado de conspiración por Teodorico, fue encarcelado y fue ejecutado. Desde su prisión escribió el libro que lo inmortalizó, La consolación de la filosofía, un diálogo entre el autor y una figura femenina, la filosofía, que acude a consolarlo en su desgracia. Ese encuentro simboliza de algún modo la última conversión de la razón con la última conversación de la razón con el mundo antiguo. En Boecio se consuma un gesto decisivo para todo el pensamiento medieval: la distinción entre teología y filosofía. Por primera vez alguien delimita con precisión dos territorios del saber: la teología, como entendida como el estudio racional de la fe y de las escrituras, y la filosofía como búsqueda puramente humana de la sabiduría a través de la razón. Sin embargo, para Boecio, no son dominios enfrentados. Ambas deben conducir al mismo puerto, pues la verdad revelada por Dios no puede contradecir la verdad descubierta por la razón. Si el hombre fue creado a imagen divina, su razón no puede ser sino un reflejo de la razón eterna. De ahí que el objetivo último de la filosofía siga siendo, para Boecio, como en los estoicos y como en los platónicos, la felicidad. Pero la felicidad de Boecio ya no es la serenidad del sabio que domina sus pasiones, sino la alegría del alma que contempla el orden divino. El bien supremo no se encuentra en los bienes sensibles, que son perecederos, que son inestables, sino en el conocimiento de las leyes del cosmos, que son, en último término, las leyes de Dios. Filosofar es aprender a mirar desde esa altura donde la contingencia se disuelve. Sin embargo, Boecio no fue solo un moralista o un consolador del alma, fue también el detonante de una de las grandes polémicas de la Edad Media: la disputa de los universales. Esa cuestión, que puede parecer abstracta, es en realidad el corazón de toda la metafísica medieval, porque en ella se juega la relación entre el pensamiento y la realidad, entre las palabras y las cosas, entre Dios y el mundo. Los universales son los conceptos generales que utilizamos para referirnos a lo común entre las cosas: hombre, belleza, animal, triángulo. ¿Tienen estos universales una existencia real, o son simples nombres que usamos para hablar de lo particular? La pregunta, heredada de Platón, heredada de Aristóteles, se transformó en el eje de la filosofía durante varios siglos. Boecio adoptó una posición compleja, ambigua si se quiere, porque osciló entre el platonismo y el aristotelismo. En algunos textos sostiene que sólo los individuos son reales
que lo universal no es más que una abstracción mental, un concepto que nuestra mente forma al observar lo común en las cosas. Esta postura de realismo moderado es una línea que seguirían autores posteriores como Tomás de Aquino, pero en la consolación de la filosofía su pensamiento parece inclinarse hacia el otro lado. Allí describe los universales como la naturaleza incorpórea de las cosas, una realidad anterior y superior a los individuos, a las cosas. En esa perspectiva, lo universal sería lo plenamente real y lo particular su sombra. Esta tensión en Boecio no es una vacilación, es el reflejo mismo de su propia época, un pensamiento que vive entre dos mundos, un mundo sensible, otro mundo inteligible, uno pagano, otro cristiano. En su intento por conciliar ambos, Boecio lo que dejó es sembrada la semilla que germinaría en los siglos siguientes bajo el nombre del problema de los universales. De esa semilla brotarían dos grandes ramas. La primera, el realismo, que defendía que los universales existen realmente. Algunos, como San Agustín, afirmaban que existen en la mente de Dios las ideas platónicas convertidas en pensamientos divinos, ¿no? Y otros, como Aristóteles, consideraban que los universales están dentro de las cosas mismas, como su naturaleza común. En ambos casos, el universal tiene una existencia objetiva, aunque de distinto modo. La segunda rama, el antirrealismo, sostenía lo contrario. Los universales no son cosas, son palabras, son simples sonidos o signos que utilizamos para designar grupos de individuos. Para autores como Pedro Abelardo, por ejemplo, solo existen los seres particulares. Los universales no tienen realidad ni en el mundo ni en la mente de Dios. Son productos del lenguaje. Con el tiempo, esta posición abriría el camino hacia la filosofía moderna, donde el pensamiento ya no busca el ser detrás de las palabras, sino las palabras detrás del ser. Boecio no llegó a ver el desarrollo de esta controversia, pero en sus escritos están las raíces de ambas posiciones. Su oscilación entre el realismo platónico y el empirismo aristotélico no es una indecisión, es la síntesis inicial, ¿no? Es la intuición de que el pensamiento humano solo puede moverse entre lo abstracto y lo concreto, entre lo universal y lo particular, sin llegar a poder identificarlos del todo. En este sentido, Boecio encarna la paradoja de toda la Edad Media. Una razón que quiere ser fiel a la fe y una fe que busca legitimarse en la razón. Su vida y su obra son testimonio de esa tensión. Encerrado en una celda, despojado de su fortuna, despojado de su poder, Boecio encuentra consuelo no en la religión institucional, sino en la filosofía personificada. Una mujer que lo visita para recordarle que el verdadero bien no se pierde, que la fortuna no puede arrebatar lo que pertenece al alma. Aquel diálogo entre el prisionero y la filosofía, entre el hombre y la sabiduría, sigue siendo una de las imágenes más conmovedoras de toda la historia del pensamiento. En ella la razón no se opone a la fe, sino que la acompaña, no desafía a Dios, sino que lo busca. Y mientras, en las sombras de su celda, Boecio escribe sobre la providencia, el destino y la felicidad. Sin saberlo, está abriendo el camino a la escolástica y anticipando el tono de todo un milenio de pensamiento. Quizá por eso su voz sigue teniendo eco, porque en su pregunta por los universales late en el fondo la pregunta por nosotros mismos, si lo que somos es una realidad o solo un nombre, si en medio del camino hay algo que permanece. Boecio no ofreció una respuesta definitiva,
pero nos dejó el eco de esa duda que es, al fin y al cabo, el primer signo de la sabiduría.